recuperar el armamento antitanques. Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia vivió uno de los momentos más oscuros de su historia, ni siquiera de su historia reciente. Ese día, un grupo guerrillero, el M-19, se tomó el Palacio de Justicia, la sede del Poder Judicial en la capital, en Bogotá. Entre la toma y la retoma murieron por lo menos 95 personas. Y la verdad de lo que ocurrió solo se vino a saber con el tiempo. Vamos a hablar de lo que ha representado esa experiencia para una familia, de las versiones, cómo cambiaron y de la verdad. Para eso nos acompaña Elena Urán Videgaín. Ella escribió el libro Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985. Elena, y esta es una historia personal en donde en una investigación se cuenta lo que ocurrió. Pero vamos por el principio. Es personal porque ese día su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, estaba dentro del palacio, salió con vida y luego apareció muerto, fue ejecutado. Exactamente, pues sí, es una historia familiar, pero que tiene todo que ver con la historia política de Colombia. O sea, es una historia que no se, el libro no es un relato meramente familiar o personal, sino que retrata uno de los momentos más emblemáticos de la historia de Colombia y que definió lo que vino después. Mi papá, como lo acabas de decir tú, pues él era magistrado auxiliar, estaba en ese momento de la toma y retoma del Palacio de Justicia en la sección tercera del Consejo de Estado, la sección que investiga al gobierno, y tenían abiertas varias investigaciones por crímenes, por violencia, crímenes cometidos por el ejército. Y en el momento que entra la guerrilla, enseguida llega el ejército, hay un combate que dura 2 días y después del combate mi papá logró salir del Palacio de Justicia, pero apareció al siguiente día en medicina legal como NN, limpio, lavado y con un disparo de gracia de un arma que solamente tenía los altos mandos del ejército, ni siquiera los soldados y tampoco la guerrilla. Cuando uno lee el relato, si a un guionista se le hubiera ocurrido una película de suspenso o de terror, difícilmente se le ocurre la secuencia que está narrada acá, y estos son hechos ya demostrados. Ustedes sabían desde el principio que su padre había salido con vida. Tenían evidencia de video, pero a pesar de esa evidencia les dijeron que eso no era cierto y pasaron por lo menos 2 décadas para que se confirmara que eso se dio. También pasó mucho tiempo para que ustedes recibieran los efectos personales del magistrado auxiliar Urán, que estaban ¿en dónde? La billetera de mi papá la encuentran en una bóveda secreta, en una guarnición militar, 22 años después. Su billetera con toda la identificación, su carnet de abogado, el carnet del Palacio de Justicia, bueno, todo lo que lo identificaba. Además estaba atravesada por un disparo. Y la encontró una fiscal que estaba haciendo unas investigaciones, investigaciones buscando pruebas por otros casos de desaparecidos también en torno a los hechos del Palacio de Justicia. Casualmente encontró la billetera de mi papá, encontró también una lista con el nombre de varios guerrilleros, estaba escrito a máquina y después a mano el nombre de mi papá y de otras 3 magistrados también. ¿El proceso ha avanzado en la justicia colombiana? Porque en la justicia internacional sí ha avanzado. ¿En qué está y qué falta y por qué no se ha destrabado? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Quién tiene interés en que esto no se aclare y se mantenga al país en la completa ignorancia y sin capacidad de cambiar el futuro? Como le dices, la justicia ordinaria no ha avanzado nada a pesar. A ver, hubo unos avances muy significativos 22 años después, cuando la fiscal encuentra estas pertenencias, compulsan copias, exhuman a mi papá y se dan cuenta que hubo tortura y ejecución extrajudicial. Eso fue sin duda muy importante para nosotros como familia e incluso para el país, para darse cuenta cómo había sido la operación
del ejército. Y sin embargo, cuando ella llama a dar a indagatoria a 3 generales, a ella le piden la renuncia inmediatamente. Después, y a raíz de que el caso quedó completamente paralizado y que no vimos opciones de llegar a justicia y verdad, llevamos el caso a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia en el 2014 por el caso de 11 personas desaparecidas y la ejecución extrajudicial de mi papá. Sin embargo, y a pesar de eso, el caso sigue completamente estancado. Tal vez una de las sorpresas cuando uno lee este libro es lo poco que se conoce la historia reciente del país. Y esto no es un tema ideológico, esto no es un tema de posición política, esto es un tema de hechos que están demostrados y de la impunidad que sigue hasta hoy. ¿Qué le dices a quienes nos ven y participaron de esto? A quienes nos ven y no conocen la historia y no se han enterado de lo que ocurrió, fue hace 36 años, pero para ustedes lo que ocurrió ese día sigue igual de vivo. Pues hay diferentes tipos de personas. Hay uno que definitivamente no le interesa saber por conveniencia y hay otros los cuales es más cómodo, también no se quieren implicar con este tema, con este tipo de historias, porque apoyan el poder y los grupos que han permitido esto. Entonces los haría cómplice de todo lo que ha vivido el país. Es dramático que Colombia y la gente, las nuevas generaciones, no sepan ni siquiera la importancia que tuvo los hechos del Palacio de Justicia, que yo siempre digo, es tan importante para Colombia como es el 9/11 para Estados Unidos, o Tlatelolco para México, o la toma de la Casa de la Moneda en Chile. Es un suceso que determinó el resto de los acontecimientos del país y que para saber en dónde estamos parados hoy y por qué pasa lo que pasa hoy, tenemos que saber qué pasó atrás. Es que si no estamos negando nuestra propia identidad y solamente conociéndolo podemos transformar y mejorarlo para todos. Y ahí tenemos que saber qué es lo que queremos transformar y por qué y quiénes se benefician. Pero si no sabemos, pues van a seguir pasando este tipo de cosas. Para terminar, hay un punto que destacabas y es que una de las teorías que se repitió es que el M-19, este grupo guerrillero, se tomó el palacio por encargo del narcotráfico para quemar archivos y frenar el proceso de extradición que en ese momento se debatía. Pero el libro revela que había más archivos de procesos contra militares y contra funcionarios de lo que había en el tema del narcotráfico. Sí, hay varios asuntos. A ver, la toma del Palacio de Justicia ya estaba anunciada. Ya Inteligencia tenía varios reportes donde sabían que se iban a tomar el Palacio de Justicia. La policía había encontrado planos, pues los planos que ellos tenían del Palacio de Justicia. La guerrilla lo había incluso anunciado en un periódico. Y sin embargo, el día de la toma del Palacio de Justicia no había guardia en la entrada. O sea, los guerrilleros entraron como Pedro por su casa. Y se ha hablado en la comisión del 2010, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, se habla de la ratonera, que el ejército estaba esperando a que la guerrilla entrara porque tenían una pelea casada especialmente con la guerrilla, más que con la guerrilla del M-19, más que con otros grupos alzados al margen de la ley, y que aprovecharon, bueno, por un lado, para vengarse de ellos, por otro lado, estas altas cortes de esa época eran unas que creían que nadie estaba por encima de la justicia, tampoco los altos mandos del ejército, entonces también había ahí tensión entre ejército y magistrados. Habían varias actas abiertas, como lo mencioné antes, por violación de derechos humanos de parte del ejército. Y pocos meses antes de la toma del Palacio de Justicia, habían condenado al ejército por tortura a una médica y a su niñita. Y también es que son muchas cositas que son indicios clarísimos de que el ejército también tenía un interés ahí en que se quemaran los archivos. Siempre se habló, y termino diciendo que el comandante
del ejército, Rafael Zamudio, había sufrido un atentado 2 semanas antes de la toma del Palacio de Justicia. Entonces, todo esto para que nos demos cuenta que si bien la guerrilla pudo haber estado financiada por el narcotráfico, que no hay pruebas, pero siempre se repitió eso, el ejército también tenía intereses claros en acabar con esa corte y en acabar sobre todo con los expedientes que estaban abiertos por violación de derechos humanos. Pues si ustedes se quieren enterar y quieren leer el relato de lo que ocurrió, la investigación que hizo Elena Urán Videgain, lo encuentran en Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985. Son 36 años de lo ocurrido. Elena tenía 10 años, ahora cuenta el relato y simplemente compren el libro, léanlo, porque ahí está la información, está documentado, está claro lo que ocurrió. Entonces, muchas gracias, Elena, por estar en Choque. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos con más. Estamos en Choque de Opiniones de CNN.